¿Te gustaría volverte un experto o experta en el nicho en el que estás actualmente? Pues quiero compartirte en este video ciertas claves que te van a ayudar a saber cómo asegurar esa curva de crecimiento para que te vuelvas verdaderamente en un experto, en una experta y puedas resaltar en el sector que tú estás. Porque finalmente los expertos, los maestros, la gente que tiene mucha experiencia y dominio de un tema, al final son las personas a las que les va mejor. Así que hay un libro muy famoso que se llama Outliers, que lo tengo acá, que es un libro que se hizo famoso porque hablaba de las 10.000 horas. Se dice que una persona que hace una actividad durante 10.000 horas, que a menudo puede ser que eso te demore cierta cantidad de años dependiendo de la intensidad de tu trabajo, de tu actividad, pero se dice que después de las 10.000 horas uno se puede considerar un maestro. Sin embargo, hay otras cosas más importantes también que te quiero compartir en este video que puedes hacer para asegurar volverte en un experto. Inclusive hay otro estudio que lo realizó un psicólogo que se apellida Erickson, donde mostraba que si tú le dedicas 100 horas al año, ¿sí?, a una actividad, puedes estar por encima del 95% de las personas. Eso significa que para realmente estar en el 5% de la gente en el mundo, lo único que tienes que saber es vencer la falta de disciplina. Tú no necesitas realmente tener un talento impresionante. Basta que tú le dediques 100 horas al año a algo, a un deporte, a una actividad, a un instrumento musical, a un arte, lo que sea. Y estamos hablando de menos de 20 minutos al día. Tan importante como todos los días hacer, pues no sé, música, todos los días hacer un deporte, todos los días hacer una misma actividad. Al final te puede hacer una persona que esté por encima del 95%. Y eso te va a garantizar que te vaya bien y que tú destaques en lo que más te gusta. Y recordando que acá hay otro tema muy importante que es encontrar nuestra pasión, nuestra vocación y ver la forma de monetizarlo y hacerlo rentable, quiero hacer referencia a mi otro video que se llama Cómo encontrar tu propósito. Te lo voy a dejar acá arriba para que lo puedas ver y encuentres también respuestas si es que actualmente tú estás buscando el camino a encontrar lo que te gusta y lo que también puedes rentabilizar. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros queremos ser expertos en algo, pero no nos enfocamos lo suficiente en esa sola actividad. Hacemos demasiadas cosas a la vez y eso es un gran error para volverte en un experto. Hay gente que trata de hacer muchos proyectos a la vez. Lo más inteligente es enfocarte en hacer uno a la vez, desarrollar una habilidad clave a la vez. Tú puedes ser muy bueno en muchas cosas, pero construyes una a la vez. Por ejemplo, yo cuando arranqué a emprender en los 18 años, mi enfoque en mis primeros años fue aprender a vender. Y eso me permitió desarrollar muchísimo la habilidad de venta y marketing. Después empecé a aprender de liderazgo y eso me permitió trabajar mucho con otras personas. Luego empecé a desarrollar más mis habilidades en términos de psicología, porque empecé a estudiar psicología, leer muchos libros de psicología, atender pacientes y meterme mucho en proyectos de psicología. Y eso me ha hecho desarrollar ciertas habilidades también. En un momento también empecé a trabajar mucho mi marca personal, hablar en público, hablar frente a cámara, dar clases, entrenar, y eso me empezó a crear nuevas habilidades. Pero lo más importante es que si tú quieres destacar en algo, te enfoques únicamente en esa actividad, porque si haces mucho a la vez, es como que si tú haces muchos deportes a la vez, nunca vas a ser lo suficientemente bueno en uno como para sentirte satisfecho y destacar. Así que puedes hacer diferentes deportes, pero enfócate en uno para que puedas destacar en ese deporte, ¿sí? Ahora, hay algo que para mí fue revelador cuando lo escuché por primera vez y lo leí en este libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, que es un libro en verdad bien extenso, bien pesado de leer. Sin embargo, cuando lo terminé de leer, o sea, honestamente sí sentí que mi mente en el entendimiento de estos temas fue un antes y un después. Y inclusive porque me tomé el trabajo de estudiarlo, tomar apuntes y todo el tema, ¿no? Y una de las cosas que hablaba en este libro es que si tú quieres volverte un experto en algo, tienes que buscar que tu actividad te dé feedback constantemente. Los expertos en algo han hecho una actividad durante mucho tiempo, pero no solamente han tenido muchas horas, sino reciben feedback constantemente. Hay algunos trabajos, algunos sectores que no te dan feedback. Por ejemplo, en el mundo de las finanzas, cuando tú inviertes en algo, no estás recibiendo feedback constantemente, por así decirlo. Para entenderlo un poco mejor, para que tú sepas a qué me refiero con feedback. Por ejemplo, hay dos médicos, un radiólogo y un anestesiólogo. El anestesiólogo tiene más probabilidades de volverse un experto más rápido
porque el anestesiólogo está acostumbrado a que te inyecta la anestesia, inmediatamente ve un efecto en ti. En cambio, el radiólogo te puede mandar a hacer ciertos tratamientos, ciertos exámenes, y puede ser que ni siquiera vea los resultados en un tiempo corto. Pero tú tienes que buscar la manera en tu trabajo, en tu profesión, de recibir feedback constante. Por eso es que los anestesiólogos se vuelven maestros muy rápido. Los radiólogos tienen que encontrar formas de poder encontrar respuestas que los hagan mejores. Por ejemplo, en mi caso, que yo he hecho en mi empresa del Camino Networker, hacemos programas para ayudar a la gente a que venda por internet, para que encuentren prospectos para sus negocios. Una de las cosas que nos pasaba era que hacíamos cursos, pero no sabíamos si los cursos estaban ayudando a la gente y no recibíamos feedback. O a veces después de varios meses la gente nos decía, me sirvió, no me funcionó. Entonces empezamos a hacer un trabajo mucho más personalizado. Poníamos trabajos de una semana y veíamos si funcionaba. Poníamos otra estrategia en práctica una semana y veíamos si funcionaba. Cualquier cosa que tú hagas que te dé un feedback rápido te puede permitir aprender a desarrollar una habilidad mucho más rápido que otras personas. Por ejemplo, acá entra otro punto importante para volverte un experto, que es exigir al máximo tus límites. Y esto explica por qué muchas personas también pueden hacer algo durante mucho tiempo, pero no necesariamente ser expertas. Por ejemplo, ponte a pensar tú, en tu caso, ¿hace cuántos años manejas automóvil? Puede ser que de repente sea 5, 10, 15, 20 años. De repente no manejas automóvil, manejas bicicleta. ¿Hace cuántos años sabes manejar bicicleta? Pero de repente no podrías ser un ciclista profesional o no podrías ser de repente un ciclista de BMX que hace trucos, o no podrías ser un piloto de Fórmula 1. Inclusive, un piloto de Fórmula 1 puede ser que tenga menos años conduciendo automóvil que tú, pero maneja mucho mejor. ¿Por qué? Porque esa persona siempre lleva al límite su habilidad. Y eso te permite siempre, aparte que le dedica más horas, lleva al límite a través de la velocidad, las curvas, los frenos. Entonces, piensa tú cómo puedes llevar al límite lo que estás haciendo. De repente, lo que estás haciendo ya no te está retando, ya no te está significando desarrollar una nueva habilidad o hacer un mayor nivel de intensidad o dificultad en lo que tú estás buscando. Entonces, rétate a ti mismo. A veces lo mejor es hacer un cambio en tu negocio, buscar un nuevo trabajo, buscar un círculo diferente de personas que de repente practiquen un deporte. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño, un tiempo que yo jugaba fútbol en un club, no podía ir a los entrenamientos y me tocó ir a los entrenamientos con los mayores. En esos 3 meses que estuve en los entrenamientos con los mayores, aprendí a jugar muchísimo mejor de lo que había aprendido el resto del año. ¿Por qué? Como estaba con personas que jugaban mejor que yo, puse al límite mis habilidades. Estaba al máximo para poder desarrollarme. Entonces, ¿tú cómo puedes hacer eso? Rodéate de gente mejor que tú. Rodéate de gente que ya pasó por un proceso, que tiene una habilidad más desarrollada. Y eso te puede permitir acelerar tu proceso hacia ser un experto. Busca lugares donde no seas el mejor. Si ya eres el mejor, estás limitando tu capacidad de aprendizaje. Y finalmente vamos a hablar de otro punto, que es la famosa intuición. Esto es algo que me encantó cuando lo leí. Por ejemplo, eso lo habla aquí también en el libro de Pensar rápido, pensar despacio, pero también se menciona en uno de mis libros favoritos que se llama Maestría, de Robert Greene. En este libro hablan de la intuición. La intuición para muchas personas puede ser algo que es como un sexto sentido, algo con lo que uno tiene que nacer. Hay mucha gente que dice, no, yo tengo una intuición, un don. Pero no, está comprobado que la intuición simplemente es una acción, y a veces inconsciente o automática, pero porque tú has estado acostumbrado durante mucho tiempo a ver cosas. Y cuando ves algo, lo reconoces inconscientemente. Hay un ajedrecista que tiene muchísima experiencia, que lo entrevistaron y le ponían aleatoriamente, no aleatoriamente, sino ciertas jugadas de ajedrecistas famosos, y él las reconocía inmediatamente, porque había visto tantas partidas estudiando videos de ajedrez que sabía exactamente en qué años había jugado esa partida, quién contra quién, en qué momento, en qué jugada. Impresionante. ¿Cómo puedes hacer eso? No porque seas un mago, no porque seas un adivino o un medium, es porque reconoces cosas y las tienes tan grabadas en tu mente que automáticamente tienes una respuesta. ¿Eso qué significa? Que mientras más veces tú has visto algo, tienes un mayor reconocimiento del detalle y eso te lleva a una intuición. Por ejemplo, en el mundo del fútbol, los futbolistas a veces cuando, por ejemplo, son muy buenos haciendo el dribbling, maniobras, ¿no?, para esquivar a los rivales, inconscientemente ya saben que cuando el defensa está con la rodilla doblada hacia adentro,
es momento para quebrar hacia el otro lado. Ni lo piensan, pero reconocen en el movimiento del defensa una pequeña debilidad y se van para el otro lado y se los llevan, como decimos. Entonces, eso es la intuición. Es horas acumuladas durante tanto tiempo que tú reconoces una situación mucho mejor que otras personas y al final la gente dice, wow, qué tal talento, wow, qué tal capacidad, wow, qué tal intuición. Simplemente es que tú llevas tanto tiempo haciendo algo que reconoces, hueles la situación y tomas mejores decisiones. Por eso es que es tan importante mantenerse durante mucho tiempo haciendo algo y comprometerse sin subir y bajar emociones, porque al final no vas a poder tú decir si eres bueno o malo en algo, si tienes potencial o no. Al final lo que va a marcar la diferencia es la cantidad de tiempo que hiciste una actividad con las características que hemos mencionado, que también son importantes. No solamente son horas acumuladas, sino es feedback constante, es dar tu máximo límite e ir reconociendo patrones para que cada vez tu intuición sea más alta. Y recuerda, creo que acá una de las cosas más importantes que puedo haberte compartido en este video es: busca siempre estar rodeado de gente que es mejor que tú en lo que tú buscas desarrollarte. Y pues, por supuesto, todas las demás cosas que hemos hablado en este video. Quiero recomendarte estos 3 libros, ¿sí? Que son 3 libros que a mí me ayudaron a entender muchísimo este concepto de la maestría, del expertise, y desearte lo mejor. Déjame aquí en los comentarios en qué área, en qué sector tú buscas convertirte en un experto o en una experta. Si quieres saber acerca del club de lectura que tenemos, donde no solamente estudiamos libros, sino los compartimos con personas que se dedican a lo mismo, pues haz clic en el link que está debajo del video y por supuesto suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video de diseño de vida. Te mando un fuerte abrazo.